Hola, bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición, en esta ocasión online, de Frontera Sur, el Festival Internacional de Cine de No Ficción, acá desde Concepción, Chile. Bienvenida Fernanda y bienvenido Tavio, productora y director respectivamente del cortometraje Macao. Gracias por estar acá y poder conectar. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Bueno, el cortometraje integra parte de nuestra programación de esta edición online de Frontera Sur y quisiéramos que nos contasen cómo nació esta idea para materializar esta obra. Nos gustó mucho esta observación que propone, ¿cierto? Este retrato de este espacio, en este paisaje, y el tiempo que propone también, y cómo fueron desarrollando como también ese mismo tiempo, ¿cierto? Ese limbo, esta otra especie de dimensión temporal también. Entonces, como quieras. ¿Empieza? Sí. Bueno, Macao fue hecho adentro de nuestro curso regular de la Escuela Internacional de Cine en Cuba. Entonces, era nuestro primer documental hecho en un grupo muy chico, con 5 personas. Y teníamos algunas reglitas que siempre hay en los ejercicios de la escuela para los tiempos, el tiempo de tarjeta, de rodaje, todo eso. Y el local también, ¿no? Entonces teníamos que grabar en pueblos cerca de la escuela. Y un poco la idea era siempre hacer una investigación en conjunto, entonces siempre íbamos todos de grupo a hacer esa investigación. Y un día Otávio, andando en bici cerca ahí de San Antonio de los Baños, que es un pueblo más cercano de la escuela, encontró ese sitio que se llama Los Pinhareños, que es una moradía de antiguas personas que sembraban fumo, ¿no? Y tabaco para hacer y trabajar en la fábrica de tabaco ahí. Y un poco le llamó la atención y empezamos a hablar y discutir un poco sobre ese proceso de hacer la película. Y fue muy interesante que cuando definimos que realmente íbamos a grabar ahí, fuimos como casi 2 meses, casi todos los días, y nos sentábamos ahí en la plaza principal de ese espacio y quedábamos observando. Entonces fue un tiempo también de observación. Nos acercaron primero los niños y niñas de ahí, ¿no? Y preguntaban a nosotros como curiosos, ¿qué hacen acá? ¿Ustedes son chinos? No hablan español bien? Y fue una relación muy linda porque fuimos ganando la confianza de la gente de ahí, ¿no? Entonces, después, no sé, de 3 semanas, 2 semanas, la gente ya nos invitaba a sus casas, a tomar un café, a entrar en ese espacio. Y fuimos observando un poco mismo ese proceso, ¿no? De la relación de esas personas con ese espacio, su cotidiano, que hacían esa repetición, ¿no? De las actividades de día, que hacían, que no hacían. Entonces fue un poco más por ahí, y ahí quería que Otávio hablara un poco sobre también la escoja de los personajes, ¿no? Porque había muchos. Y grabamos muchos y no quedaron todos también dentro de la película, pero un poco hablando ahí un poco de las personas. Uhum. Sim, o processo foi muito legal, foi muito Estás interessante como a hablando portugués. Fernanda... Ai, Deus. O No te processo preocupes. foi super interessante, como a Fernanda acabou de dizer. E eu creio que a eleição de los personajes foi um pouco por la cercanía que teníamos de ellos y también un poco de que la historia que queríamos contar, ¿no? Nosotros trabajamos también con el equipo, además del fotógrafo, de la fotógrafa y de la sonidista, tenía un guionista. Entonces empezamos a pensar cómo hacer un retrato de este espacio, como este espacio fuera un pequeño pueblo y que pudiera ser un pequeño pueblo
en cualquier parte de Cuba y quizás mismo en cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Como que esta gente vive ahí en este pequeño pueblo y está un poco en esta idea de que tú hablaste antes del limbo, de que están atrapados en este sitio, ¿no? Y a partir de la convivencia con la gente, fuimos observando las acciones, ¿no? Cotidianas, como de cocinar, jugar ajedrez, y, o coser un zapato, los niños que juegan. Y Los entonces, animales también, los que animales siempre que son estaban. muy, sí, los animales que son muy presentes en las casas. Entonces, como que fuimos junto con Hans, que era el guionista, armando una especie de estructura narrativa que hablasen como fuera el cuento de un día, ¿no? De este pueblo. Y teníamos una idea de una estructura que sería un poco espiral, ¿no? Que estaba dando vueltas en sí mismo. Y eso. Bueno, aparece también un guionista de montaje, pero este guionista de Ujú. montaje es el mismo que ustedes describen, o es otra persona que refresca la mirada para esta revisión de materiales y intentar como construir esta especie de relato más espiral Ujú. que tú dices. Y nosotros teníamos como, yo como productora, Otavio como director, Hans, que es de Perú, como guionista, María Gracia de Ecuador como fotógrafa, Daniela Cano de Colombia como sonidista y Alejandro Uceda de Bolivia como montajista y editor. Entonces, un poco que hacíamos era que cada día después de rodar, hacíamos un visionado donde visionábamos todo que rodamos ese día. Teníamos asesores también, entonces recibíamos un feedback de lo que a ellos les pareció. Y a partir de ahí, bueno, después que terminamos el rodaje, trabajamos en conjunto, un poco en colectivo, pero también con Alejandro y Hans, ¿no? Y ese guión de montaje, que es editor y nuestro guionista, ¿no? Yo creo que fue súper importante tener la presencia de ellos porque nos guiaba un poco también y elementos importantes para esa narrativa, ¿no? El último día de rodaje nosotros tuvimos ese lujo de tener a Alejandro, nuestro editor en set, y entonces que nos decía como, mira, yo creo que podremos tener más planos abiertos, que podremos no tener más planos cerrados de espacio para transiciones y cosas así. Entonces, eso también fue que nos dio como posibilidades después en edición, que Alejandro hasta me pidió para imprimir como fichas y teníamos como cartas, ¿no? Y armábamos todo que teníamos de imagen que podría vir antes, que podría vir después, ¿no? Entonces creo que también fue una película muy hecha en montaje en ese sentido narrativo, ¿no? Que encontramos y esa búsqueda de ese espacio y de esa narrativa espiral, de ir de adentro para afuera, de cómo íbamos a representar, ¿no? Ese espacio. No, y me imagino, quisiera ver ahora que ustedes como hablaron de eso visualmente, cómo movían como estas piezas de puzzle o como estas impresiones como para poder ir adelante, porque en el fondo las posibilidades en el montaje ahí cambian radicalmente y se abren muchas más. Y claro, Otavio mencionó los animales y tú también, en general se muestran como en espacios más cerrados, no sé, estoy recordando esta tortuga en ese baño, es un plano como mucho más cerrado, mucho más oscuro, o trozos, claro, las gallinas, ¿cierto? O al inicio también, y ese es como también mucho más oscuro. Entonces me imagino que todo ese tipo de decisiones pasaba como por lo que ustedes dicen, revisar el material también muchas veces y también irlo viendo en este, no sé, montaje, como un mapa de montaje, o no sé cómo le pusieron algún nombre a esta guía. Me imagino. ¿Y cuánto material quedó fuera? Me gustaría saber también. ¿Cuánto material quedó fuera ¿Cuánto tiempo teníamos de material bruto, Y Sabio? no grabamos mucho, como 3 horas. Ok, ya. Fueron Sí. 4 días de rodaje, grabamos 3 horas. Porque Pero también teníamos, por el trabajo con guión, teníamos todo un plan de rodaje ya
hecho, pero con espacios para que cosas que aparecieron en el momento, ¿no? Entonces teníamos las cosas que teníamos seguridad que íbamos a grabar, pero a lo largo del día también teníamos tiempo de estar abierta a lo que sucedía, ¿no? En el espacio. Sí, Entonces, yo creo que también era esa cuestión de la observación en esa etapa de desarrollo, que vimos que eran actividades y las personas se movían de esa forma, ¿no? Entonces, vimos Zapatero haciendo eso, vimos las personas ahí pasando el tiempo en esa especie de bar, ¿no? Que es esa pequeña tiendita que tiene ahí ese espacio. Entonces, eran cosas que la gente hacía todo el día y eran cosas comunes de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos dio esa posibilidad, entonces, de ya prever acciones que ya eran mismo, de proponer otras cosas, o quizás, en vez de hacer acá, podremos hacer en ese espacio, porque tenemos mejores condiciones de luz, pero era eso, por ejemplo, en esta escena inicial, tuvimos que ir como 3 veces a las 4 de la mañana para observar cómo ese tipo hacía cuando alguien le encargaba de matar un cerdo, ¿no? Que ese era su servicio, su trabajo, vive de eso, ¿no? Entonces era un poco también esa cuestión de trabajo, esa relación. Yo creo que también teníamos mucho la influencia de momento histórico y político que Brasil pasaba, porque fue justo a finales que grabamos, ¿no? A finales de 2018, y fue justo cuando hubo ese cambio de gobierno en Brasil, entonces también estábamos muy afectados de cómo las personas se relacionan con la ciudad, con el espacio público, con ese, ¿no? Y cómo transitan, cómo se mueven. Entonces yo creo que también tenía muchas de esas referencias que fue como, que era difícil, ¿no? Porque eran muchas cosas al mismo tiempo y después tuvimos que ir reduciendo. Claro, y la decisión de incorporar este archivo sonoro como del discurso, ¿sí? ¿Pasa por eso o pasa por otra cosa? eso también fue en montaje, ¿no? Porque de alguna manera cuando estábamos armando la película, sentimos que este sitio era como, estaba parado en el tiempo, ¿no? Parecía que esto, entonces jugamos un poco con este material de archivo, es que recreamos el archivo, invitamos un compañero de la escuela para grabar y él tiene un tono de voz, una forma de hablar, un puertorriqueño, José Raúl, que recuerda mucho la voz de Fidel. Y entonces pensamos que el discurso podría como traer una capa más y con esta capa el espectador se desloca un poco, ¿no? Del tiempo donde pasa la película. Entonces, como teníamos esta idea de tener un sitio que es un sitio, un pueblo universal, y también esta idea del tiempo, que no se sabe mucho bien cuándo está pasando la película, ¿no? Como que la idea del tiempo suspenso también. Entonces el discurso creo que ayuda en este sentido. Claro, y Sí, además porque nos sirven acaba... como indicios. Disculpa, Fernando. No, dime. No, que como no hay elementos puntuales que te sitúen con fechas, por ejemplo, entonces como que todo eso colabora como en la construcción que hizo Otavio de este lugar, que no sabemos dónde está exactamente, en qué tiempo, ¿cierto? Sí. Sí, un poco que iba a hablar de eso, que como Cuba, los elementos como la estética es parada un poco en el tiempo en ese sentido, ¿no? La arquitectura, el espacio, acaba que hasta mismo algunas personas, que era la mayoría de las personas que grabamos, que eran personas más de pueblo, más que queda ahí, que no son personas que tienen tanto acceso a la internet y esas cosas de la moda ahora. Entonces, también transita en ese tiempo, ¿no? Que es 2018, pero parece que podría ser 2010, 2000. Entonces, jugamos un poco con eso, a pesar de que José Raúl regrabó el audio, pero el texto es mismo El texto es real. de un discurso de Fidel.
Claro, y además que si vemos las paredes del edificio, ¿cierto? Como esas rajaduras, la pintura, también como que nos remite como no a esta cosa como ya más hipermoderna, ¿cierto? Como de otro tipo de construcción típica como de la ciudad. Bueno, les agradecemos su tiempo, que puedan compartir, ¿cierto? La obra en el marco de nuestra tercera edición online. Así que, bueno, muchos saludos para allá. Que estén bien. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.